¿Era un loco? ¿Era un mentiroso? ¿Era un genio? Pues no estamos seguros. De lo que estamos seguros es que este hombre fue irlandés y que fue la primera persona que se atrevió públicamente a hablar de independizar a México de España. Guillem de Lampart era un irlandés hijo, eso decía él, de Felipe III, del rey Felipe III y de una irlandesa, el hijo ilegítimo. Y que bueno, su madre falleció cuando él era muy joven y su padre se encargó de que él tuviera la mejor educación posible, que su padre quería que fuera un religioso, pero eso a él no le gustaba nada, así que se decidió a viajar por el mundo hasta que llegó a la Nueva España y ya estando aquí se dio cuenta de los abusos que tenía la corona española hacia los indios y los mestizos. Lampart era un hombre bien parecido, pelirrojo, tenía 26 años y sabía muchos idiomas. Obviamente sabía español, sabía italiano, francés, latín y griego, nada más. Aparte sabía de matemáticas, de filosofía y bueno, él te podía recitar versículos completos de la Biblia de memoria. ¿Y cuál era el plan de Lampart para llegar al poder? Bueno, pues venía un nuevo virrey a la Nueva España y él pensó en adelantarse, en rentar una embarcación con todo y sirvientes y lo más importante y lo más peligroso de todo, él iba a hacer falsificaciones de las cédulas reales, se presentaría con mucho garbo, se presentaría con mucha seguridad y diría que él es el nuevo virrey. Una vez en el poder, liberaría a los indígenas, a los mulatos y a todas las clases oprimidas y cuando llegara el verdadero ya tendría a toda esa población de su lado para defenderlo y para defender la libertad de la Nueva España. Todo iba conforme al plan, todo iba relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal. No, no relativo. Empezó a ir muy mal porque el capitán de la embarcación que había rentado una noche antes decidió denunciarlo e inmediatamente llegaron a su casa y lo capturaron. Una vez en prisión empieza su juicio y uno de los principales testigos que iban a hablar acerca de Lampard era su hermano que era un religioso y él declaró toda la verdad, todo ese cuento que había dicho Lampard de que era hijo ilegítimo del rey Felipe, etcétera, etcétera, todo era mentira, pero él lo decía con una seguridad que convencía a todo mundo. Él era hijo de un mercader, el mercader se había esmerado en darle la mejor educación posible y él llegó a la Nueva España, pero llegó como trabajador de la cocina de un virrey y se cansó de estar en la cocina y como tenía muchos conocimientos, se dedicó a dar clases de latín a la alta sociedad de la época y ahí él vio con sus propios ojos cómo maltrataban a los indígenas, cómo maltrataban, abusaban y saqueaban al país. Así que él, como había sido parte de la clase trabajadora, ideó todo ese plan para liberar a la Nueva España. Ya habían pasado 8 años y a Lampard todavía no le podían definir una sentencia, pero de repente en su encierro él empezó a tener unas apariciones demoníacas, imágenes perturbadoras que lo hacían gritar y él suplicaba no estar solo. Mientras hubiera alguien cerca de él, él se tranquilizaba, pero si lo dejaban solo gritaba y gritaba y gritaba y yo creo que por hartazgo decidieron ponerle un compañero de celda para que ya se callara. Pero en realidad este era un plan para escapar. Él necesitaba un compañero de celda y así llegó Diego Pinto, así se llamaba este señor, quien fue su compañero y a quien inmediatamente convenció de su plan de escape. Todas las noches, entre los dos aflojaban los barrotes de la ventana de la prisión con un hierro puntiagudo que Lampard había conseguido. El plan era escapar la noche del 25 de diciembre. Mientras todos estuvieran entretenidos o estuvieran descansando, ellos escaparían esa noche. Y Lampard, desde 15 días antes, se había encargado de hacer un montón de escritos que iba a repartir la noche de su fuga. El 25 de diciembre, después de la cena, quitan los barrotes y escapan. Y el plan era llegar hasta la catedral. En el trayecto, Lampard se dedica a dejar abajo de las puertas de todos los locales y casas los documentos que había escrito. Llegan a la catedral, él coloca 2 de sus escritos y después de ahí le dice a su compañero, ahora voy al palacio del virrey.
Y su compañero le dice, oye, manito, como que tú sí, estás loquito, acabamos de escapar, ¿para qué vas allá? Ahí te ves y los dos se separan. Lampard, con toda seguridad y aplomo, llega al Palacio Real y les dice que él es un mensajero. Es urgentísimo que le entreguen ese documento a su majestad. Los guardias le creen 100% y le dicen que sí, que no se preocupe, que ellos a primera hora entregan el documento. A las 7 de la mañana el virrey ya había leído este documento y obviamente ya había mandado a apresar a Lampard, quien en medio de su locura o no sé por qué razón se fue a esconder a su casa. Para antes de mediodía, Lampard ya estaba otra vez en prisión. Ahora la preocupación era otra. Ahora la Santa Inquisición quería tener en su poder todos los documentos que él había repartido en la noche de su fuga y amenazó a todos, incluyendo al virrey, de que si no regresaban esos documentos era un pecado mortal. Consiguieron que les regresaran la gran mayoría, no todos, y la gente estaba tan asustada que en confesión iban y le decían al padre, por favor, que Dios me perdone, yo leí lo que decía el documento de Lampard. Y ahora empieza un nuevo conflicto, se pelea el virrey y la Santa Inquisición por quién va a juzgar a Lampard. Este conflicto llegó a tal grado, no se ponían de acuerdo, que la Santa Inquisición se tuvo que quejar ante la corona en España, quien le pone una regañiza al virrey y lo obligan a entregar tanto a Lampard como los documentos, porque los documentos también los quería tener el virrey. Dijo, aquí está muy bueno el chisme, aquí tengo nombres, datos, todo lo que necesito, pero no, también lo obligaron a regresar los documentos. ¿Y de qué hablaban esos documentos que Lampard redactó en prisión y por qué eran tan explosivos? Bueno, primero él se autoproclamaba como el nuevo emperador y decía que bajo sus órdenes él iba a liberar a los oprimidos y que iba a evitar que siguiera ese saqueo de España a la nación. Pero segundo, lo que tenía la Santa Inquisición fúrica es que describía con pruebas, con nombres, muy detalladamente cómo eran los robos, los saqueos y todos los abusos que realizaba la Santa Inquisición. Después de 9 años en prisión bajo la estricta supervisión de la Inquisición, al fin se define su sentencia. Era una combinación de fuego, una persona vivita y coleando, y la combinación de estas, ustedes me entienden, no puedo decir todo aquí tal cual por su nombre, pero esa fue la sentencia. Y así, en la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, ahí terminó el tiempo en este planeta de Lampard y ahí nació la leyenda. Hoy, dentro del Ángel de la Independencia, hay una estatua en su honor, porque a pesar de ser extranjero y de ser un poco o un mucho excéntrico, él fue la primer valiente persona en hablar públicamente y en proponer la independencia de México.